¿Qué es lo que ocurre en el experimento? Lo que ocurre es la electrólisis del agua, que es un proceso electroquímico de óxido de reducción en el cual actúa un cátodo, que sería el que aporta la carga negativa, y un ánodo, que es el que aporta la carga positiva a la reacción. Esta reacción se le puede realizar al agua dulce o al agua salada, y lo que se quiere obtener con ello es separar el agua en sus dos elementos químicos principales, que son el hidrógeno y el oxígeno. En el caso del agua dulce, lo que ocurre en las semirreacciones sería en la reacción del cátodo, sería 2 hidrógeno positivo más 2 electrones, produce hidrógeno gaseoso. Y en la oxidación del ánodo se realiza 2H2O, que produce oxígeno, 4 hidrógenos positivos y 4 electrones. Es decir, que al sumar las dos semirreacciones se obtiene la reacción global, que sería 2H2O, produce 2 hidrógenos y oxígeno. En el caso del agua salada ya la cosa cambia, porque lo que pasaría a actuar como cátodo sería el cloro y el hidrógeno pasa a ser el ánodo. Entonces, al realizar el proceso se obtiene el hidróxido de sodio. Entonces la reacción sería la siguiente: 2 NaCl más 2 H2O produce cloro, hidrógeno y 2 hidróxido de sodio. ¿Cuáles son los recursos empleados para producir el hidrógeno? El hidrógeno como tal es un portador de energía, pero no una fuente de esta. Es decir, que las reservas de hidrógeno que se entregan no se entregan solo con el hidrógeno separado, sino que se entregan con compuestos que contengan este elemento. El hidrógeno se puede producir utilizando diversos recursos domésticos, por ejemplo, con combustibles fósiles o usando gas natural o carbón. También se puede usar con biomasa de compuestos renovables. También se puede producir a partir de cultivos no alimentarios o usando energía nuclear. Pero una de las formas, digamos, más eficientes sería con la energía eólica o la energía solar o la energía geotérmica. Este hidrógeno se puede producir en grandes plantas centrales, o si no en plantas semicentrales a mediana escala, o en unidades ya de pequeño tamaño ubicadas dentro o muy cerca de los puntos de uso. Entonces se entregan los compuestos y ya esas empresas se encargan de separar el hidrógeno para su futuro uso. ¿Cuáles pueden ser unas rutas para producir el hidrógeno? Los investigadores están buscando una amplia gama de tecnologías para producir el hidrógeno de una forma saludable y amigable con el medio ambiente y que sea económica. Una de estas es la electrólisis renovable, que, como ya lo expliqué anteriormente, es el proceso mediante el cual, al aplicarle una electricidad al agua mediante el cátodo y el ánodo, se separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno que sea producido y liberado se guarda en unos contenedores y es transportado a los sitios donde se va a usar, para que estos ya no tengan, por decirlo así, la necesidad de realizar este proceso de separación y poder ahorrar tiempo y dinero. Otra forma es la reforma de gas natural. Este método está siendo utilizado aproximadamente en un 95% en los Estados Unidos. Este proceso se obtiene al aplicar a partir de un gas un vapor de alta temperatura. Otro método es llamado oxidación parcial, que produce hidrógeno quemando metano en el aire. Ambos vapores, el reformado y el parcial, producen un gas de síntesis. Este gas de síntesis es reaccionado con un vapor adicional para producir una corriente de gas con mayor contenido de hidrógeno. Listo. Otro proceso es la gasificación, que es un proceso relativamente similar al de la reforma de gas natural. Lo único que cambia es la materia prima, que en lugar de utilizar gas directamente como en el gas natural, se utiliza biomasa o se utiliza carbón. Estos dos elementos se someten a una reacción con aplicamiento de calor a una presión constante en presencia de aire o de oxígeno. El hidrógeno producido a partir de este proceso también se concentra en contenedores y es llevado a las empresas que requieran su uso. Y como otro método se puede utilizar la reforma de líquidos renovables, que se utiliza como materia prima la biomasa, en el que
se realiza un proceso para que se cree un líquido renovable, ya sea el etanol o ya sea el bioaceite. Entonces, estos dos líquidos son llevados a las empresas y ya las empresas se encargan de realizar la separación del bioaceite o del etanol para que se separe el hidrógeno. Los tecnólogos están buscando una variación de esta tecnología conocida como reformado en fase acuosa. ¿Cuál es el reto actual en la producción de hidrógeno? El mayor desafío en la producción de hidrógeno sería que esta producción y el transporte y el reciclaje, por decirlo así, de los compuestos que lo contengan, debe ser ligero en costos. Y también que el hidrógeno sea rentable con combustibles y tecnologías convencionales. Esto significa que el costo del hidrógeno, independientemente de la producción, del transporte y de la entrega, debería costar menos de $4 por galón de gasolina equivalente. Y también para reducir el costo total de hidrógeno, la investigación se centra en mejorar la eficiencia de tecnologías de producción de hidrógeno, así como también cómo reducir el costo de los bienes del capital, las operaciones y el mantenimiento de los componentes del hidrógeno, de dónde se guarda y cómo se usa.